En 1914, Europa era el centro militar y económico de todo el mundo. Las potencias europeas se dividieron toda África en 1885 en la Conferencia de Berlín. Una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial fue la carrera armamentística. ¿Qué significa? Que los países, aunque no estuvieran en guerra, se armaron muchísimo. Esto se le llamó la paz armada. Uno de los objetos bélicos que se utilizó, por ejemplo, fue el tanque, que por cierto, como dato curioso, es un invento español. El tanque, que no se ha usado en guerras posteriores, así que la Primera Guerra Mundial fue la primera en la que se usaron tanques. La ametralladora, que fue un invento muy peculiar, ya que posteriormente en otras guerras se solían usar fusiles de asalto, por lo cual esta era semiautomática, por lo cual hubo muchísimas más muertes. Y otra cosa también que se creó fue el lanzallamas, que era básicamente un combustible que llevaba a la espalda y soltaba fuego. Una de las razones también por las que empezó la Primera Guerra Mundial fue el nacionalismo exacerbado. ¿En qué consistía? Pues que básicamente casi todos los países tenían la ideología de que su patria era la mejor de todas y todos los demás países eran nefastos. O sea, básicamente era xenofobia. Otras de las principales causas fueron el racismo, militarismo y espacio vital. El militarismo consistía en que todos los países tenían una gran fuerza militar. Y el espacio vital era una ideología alemana, en la cual pensaban que contra más territorio tuviesen, se sentirían más cómodos. A causa de varios conflictos se crearon la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia y la Triple Entente formada por Francia, Rusia y Reino Unido. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue cuando el archiduque de Austria, Francisco Fernando, pensó en visitar la ciudad de Sarajevo el 28 de junio de 1914. Sarajevo se encuentra más o menos por el sur del Imperio Austrohúngaro, más o menos por aquí. ¿Cuál fue su error? Publicar la ruta por la cual él pasaría. Que básicamente un grupo de Serbia llamado La Mano Negra, que se dedicaba a hacer atentados, aprovechó para matarlo. Era ese uno de sus planes. Este grupo intentó matarlo lanzándole varias bombas o intentando bombardearle. Pero básicamente fallaron unas cuantas veces. Hasta que tuvieron una oportunidad en la que, como podemos ver en la foto, lo acabó matando. Por lo cual, como el grupo de La Mano Negra era de Serbia, pues al final el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. ¿Y qué pasó? Que como Serbia eran aliados de Rusia, pues Rusia al final también se metió en la guerra. La guerra de movimiento fue una de las principales tácticas hechas en la Primera Guerra Mundial, llamada también como la guerra relámpago, que fue creada por Schlieffen, pero fue llevada a cabo por Moltke. ¿En qué consistía? Consistía en que Alemania pusiera un 20% de sus tropas en la frontera de Rusia para mantenerlo, mientras tenía un 80% de las tropas en la frontera de Francia para poder invadirla, que era básicamente uno de sus planes. Y cuando ya estuviera el poder de Francia, poder coger y llevarse todas sus tropas hacia la frontera de Rusia para poder invadirla. El año decisivo, el cual fue en 1917, cuando las tropas rusas abandonaron Alemania para volver a su país natal, por la causa de la Revolución Rusa, dirigida por Vladimir Lenin, el cual proclamaba una Unión Soviética. Una de las causas por las cuales Estados Unidos se unió a la Primera Guerra Mundial fue cuando en uno de sus barcos Alemania puso bombas y obviamente lo destruyeron. El fin de la guerra se dio cuando países como el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano se rindieron. Además de eso, el rey Guillermo II abdicó de Alemania, por lo cual se firmó el armisticio del 11 de noviembre de 1918. También en 1918, después del fin de la guerra, se firmaron varios tratados de paz. Uno de ellos fueron el de Trianón y el de San Germán, que fueron estos dos, que trataron de dividir el Imperio Austrohúngaro. Otro fue el de Versalles, que lo que hizo fue que Alemania fuera una de las grandes perjudicadas, y otro también fue el de Lausana y Sèvres, que lo que hizo fue que dividió, o sea, separó el Imperio Otomano y causó su desaparición. Y también estuvo el de Neurini,
que perjudicó bastante a Bulgaria. Las consecuencias que se formaron a partir de la Primera Guerra Mundial fueron la caída máxima de la economía, 9 millones de soldados fallecidos y 8 millones desaparecidos, y una gran depresión generalizada en los pueblerinos. Finalmente, en 1920 se creó League of Nations, con el fin de resolver todos los conflictos de forma pacífica.